esperamos que el Estado sea el que resuelva la mayoría de problemas de los guatemaltecos. Es verdad, ellos tienen la responsabilidad, pero como dirá el Papa Francisco, hoy estamos ante la oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna de ser otros buenos samaritanos. Es pues la doctrina del Papa en esta presentación. El enlace. En el tema anterior analizamos pues la parábola del buen samaritano y sus personajes, resaltando cómo la indiferencia nos hace ser de los que pasan de largo sin detenerse con el herido. Miramos ahora la parábola como un icono que nos invita a volver a empezar y a ser todos corresponsables en la transformación de un mundo donde nadie pase de largo de los más pobres y excluidos, fomentando la fraternidad y la amistad social. Bien, entre los objetivos se plantean siempre sentirnos corresponsables en la construcción de un mundo abierto y fraterno, insistir en la corresponsabilidad para que todos seamos parte en la construcción de un mundo más humano, hacer nuestra la gratuidad y la proximidad del buen samaritano, asumir lo bello de la gratuidad de la entrega y hacer nuestra la proximidad como la del buen samaritano. Actualizar pues la parábola personal y socialmente para el momento concreto que vivimos. En síntesis, verán, lo que aquí nos interesa es un poquito el lineamiento que tiene la temática. Este lineamiento es importante para pues ir grabando un poco, si lo logramos, pues yo entiendo que nos cuesta grabar esquemas, pero es importante tener una idea general de lo que se va a, digamos, se va a trabajar. Así que lo primero es volver a empezar, es el tema. Siendo parte pues activa en la rehabilitación y sanación de la sociedad herida, buscando la corresponsabilidad, compartiendo con los demás las responsabilidades respecto pues al herido, que es el pueblo mismo. La gratuidad de la entrega, es decir, la entrega gratuita sin esperar nada a cambio, es la mejor recompensa. La parábola pues como icono iluminador para dar luz a los caminos que puedan sanar y reconstruir nuestro mundo denunciando con valentía. Juan Pablo. La parábola en sí misma es un estímulo a hacernos prójimos sin fronteras frente a la tentación de quedarnos en nuestros círculos cerrados. Pero no lo hagamos solos, individualmente. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en nosotros. Nos los enseña pues el Papa Francisco. Todos estos elementos vamos a tratar de explicarlos más adelante. Tomando el texto de Mateo, en Mateo 25, 35 y en Romanos 12, 15 al 17, que el pensamiento está en estos numerales 60 y 77 de la Fratelli Tutti. ¿Qué dice mi mamá? El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y que también es más que la mera de ellas. Entonces el subtítulo ha sido Volver a empezar. ¿Desde dónde, verá? Uno se pregunta, ¿desde dónde hay que volver a empezar?
Yo entiendo que siempre que nos encontramos con momentos pues, de reflexión, uno quisiera como recomenzar desde el momento del punto de la conversión. Entonces, ¿desde dónde? Desde el modelo del buen samaritano. Entonces, es importante considerarlo así. ¿Desde dónde, verdad? Y es la imagen, toda esta parábola de Lucas 10, 25 y siguientes. Esa parábola pues va a ser muy importante para pensar bien qué le pasó al herido, qué pasó con aquellos dos religiosos que pasaron y vieron, qué pasó finalmente con el samaritano. A ver quién está por ahí conectado. ¿Quiénes va? ¿Desde dónde ve ahora quiénes? La responsabilidad es de todos, no solamente de quienes tienen pues el poder. No podemos esperar todo de quienes gobiernan. Sería infantil en las frases que tenemos en este numeral 67. Tenemos un espacio de corresponsabilidad capaz de poner en marcha y generar nuevos procesos y transformaciones. Debemos ser parte activa en la rehabilitación y en el apoyo a las sociedades heridas. Pienso que desde dónde y quiénes. Y se oye. Vamos. Bueno, vamos. ¿Desde dónde? ¿Quiénes? Ahora el cómo. Comenzar desde abajo. ¿Acaso, caso por caso, luchar por lo concreto y local, con el mismo cuidado que el samaritano tuvo curando cada llaga del herido? ¿De qué manera? Desde el principio de subsidiariedad. No todo lo que tiene que hacer el Estado, no todo lo tiene que hacer el Estado. El Papa ofrece 3 indicaciones para un camino samaritano. Son 3, ¿no? Mira, yo puedo decir. Míralo luego, mira. Sí. Ah, bueno. Sí, ¿verdad? Gracias, joven. Me agradezco. Feliz noche. Ya, bueno, ojalá que ella se calme. La caja dice para el 14. No, ¿Es Marisol? ¿Quién será? Es Miriam, padre. Ah, Miriam. Miriam. Ya cerró el micrófono. Ya. Ah, bueno. Muy bien, seguimos entonces con estas 3 indicaciones para hacer un camino samaritano, pues para hacer un proyecto samaritano. Esto no quita, pues, ciertamente en las comunidades reflexionamos sobre diversidad de temas de formación, pero no olvidemos que antiguamente estaban ordenados en la palabra, en la liturgia y en la pastoral social. Bien. En esto de la pastoral social, que es como la última en considerarse y que de forma, dirían, puntuales, que a veces se hace alguna actividad, ¿verdad? Según las necesidades que se puedan cubrir. Ahora, el Papa insiste en esta cuestión del principio de subsidiariedad.
En la doctrina social de la Iglesia se entiende por el principio en virtud del cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón. Este principio busca fortalecer la libertad del individuo, de los grupos y de las asociaciones e impedir a su vez una centralización excesiva. El Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 95, ahí se habla de este principio de subsidiariedad. ¿Cómo hacerlo? Hacernos cargo, dice, de la realidad que nos toca sin miedo al dolor o la impotencia. Tener en cuenta que las dificultades que nos parecen enormes son oportunidades para crecer y no una excusa para cruzarnos de brazos. Y hacer todo esto no cada uno por su cuenta, puesto que estamos llamados a encontrarnos en un nosotros que es más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Así lo explica el Papa. Una renuncia, pues llamada a tener eco dentro de nuestras parroquias y comunidades, renunciar a la mezquindad y al resentimiento de particularismos estériles de permanentes enfrentamientos. Será la reconciliación que nos hará resurgir y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás, dirá en el número 78. Un estilo, la gratuidad en el ejercicio de una responsabilidad compartida, la atención al herido, que es el pueblo. Nos cuesta un poco porque todavía estamos en la mentalidad un tanto abstracta de pensar en el pueblo, porque nos cuesta mucho aquí dentro de la ciudad imaginarnos estas situaciones. Este sería el principio de lo que estábamos considerando el volver a empezar con el principio de subsidiariedad. Ahora viene el segundo punto, que es la corresponsabilidad. ¿Qué es esto de la corresponsabilidad? La responsabilidad compartida con otros. Somos miembros de una misma sociedad y compartimos responsabilidades, especialmente frente a los heridos por la vida. Esto pues se hace necesario reconsiderarlo porque en el trabajo pues que vamos teniendo a nivel parroquial, pues ahora hemos quedado un poco así sin participación, ¿verdad? Ya uno observa que pues solo algunos son los que están al frente y todos los demás, pues algunos como ya ni vienen, pues ya no hay corresponsabilidad. Esto es muy importante porque es el espíritu de la comunidad, ¿verdad? En la que todos debemos trabajar juntos. Todos desde el estilo samaritano, todos somos responsables en la transformación de nuestra nación con nuestras pequeñas o grandes decisiones y acciones generaremos cambios. Como lo expresa el Papa Francisco, no lo hagamos solos, individualmente. Estamos invitados a convocar y entrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Esto lo viene repitiendo mucho el Papa. Esto es compartir pues nuestra responsabilidad como hermanos. Se toma aquí o se retoma un principio que está en Evangelii Gaudium, siempre el Papa Francisco. Vivimos en un sistema económico y un modelo social que está enfermo
y que genera muerte y exclusión. Los cristianos tenemos el deber de involucrarnos en su transformación. Bien, entonces sería el trabajar juntos, no solo a la persona individual, sino que se comprometa la mayoría. Ahora viene la gratuidad de la entrega. En el libro de Proverbios dice la palabra: cuando tengas la posibilidad, no niegues tu ayuda a quien la solicite. Cuando tengas la posibilidad. El samaritano se marchó sin esperar reconocimientos ni felicitaciones, ¿verdad? Es lo que tiene el texto. Fue, curó al enfermo, pagó los días de hospital y todavía dijo: si hace falta algo, a mi vuelta yo pagaré lo que corresponda. Pero no esperó ni... No esperó pues el agradecimiento. La entrega al servicio fue la gran satisfacción frente a Dios y a su vida, y por eso un deber. Cuando yo empiezo a sembrar amor, a ser buen samaritano, a compartir y ayudar y a dar mi tiempo, a ser misericordioso con un extraño en el camino, con mi país, con mi pueblo, entonces el mundo cambiará. Porque si yo estoy esperando que el otro cambie, eso no se va a dar. Soy yo el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que ayudar. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con una actitud solidaria y atenta. La actitud de proximidad del buen samaritano. Punto cuarto, habla de la parábola del buen samaritano como ícono iluminador. Junto a esto, pues siempre tenemos la gran figura del santo hermano Pedro que nos va acompañando en esta reflexión. La pregunta: ¿qué se le hizo a Jesús? Fue la pregunta, pues, que se le hizo a Jesús. ¿Cuál fue? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta se hizo, pues, según el texto bíblico, porque aquel doctor de la ley quería probar a ver qué respuesta le iba a dar Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante. ¿Qué era eso? Después, como Jesús no cayó, entonces le hizo la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, quien la hizo pensaba en quien le era más cercano, más próximo dentro de su propio grupo o su propio pueblo. Porque era común pues pensar en el judaísmo que por hermanos se entendía a alguien que era judío. Por hermanos o prójimos se entendía a un pariente, pero no a un extraño. El maestro de la ley jamás pensó que próximo a él pudiera ser un samaritano, uno a quien consideraba enemigo e impuro. Se da pues un planteo novedoso, lo hace Jesús. No nos invita a preguntarnos quiénes son los cercanos a nosotros, sino a hacernos nosotros cercanos, próximos a los otros. Porque el samaritano estaba ahí tirado, perdón, el herido estaba ahí tirado. El samaritano fue el que se acercó. El llamado es a hacerse prójimo, a hacerse, a tomar la iniciativa, lo que significa recorrer pues un camino samaritano. Entonces la espiritualidad que ya vamos haciendo notar es que con lo poco que se tiene, dice, cuando alguien te solicite la ayuda, pues tú lo puedes hacer. Y tenemos pues todos los días personas que se nos van a acercar para hacerles algún favor.
llamados a hacernos próximos o prójimos sin fronteras. Acercarse a la persona que necesita ayuda sin importar si es parte o no del propio círculo de pertenencia. Desde la actitud del samaritano que se hizo prójimo del judío herido, pasando por encima de todas las barreras culturales e históricas. La indicación de Jesús a quien le preguntó es precisa. Ve y haz tú lo mismo. Es la conclusión porque se traduce en una pregunta. ¿Y para ti quién es el prójimo de estos personajes de la parábola? Y el doctor respondió, pues resulta que el tercero, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Es una invitación pues a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento hacernos cercanos a cualquiera. Por lo que ya no digo tengo prójimos o a quienes ayudar, sino que me siento llamado por Jesús a hacerme yo prójimo de los otros sin ningún tipo de barreras. Soy yo el que tengo que acercarme a ver la problemática de la gente. Pretendidamente Jesús pone en la parábola a un herido judío y a un samaritano que auxilia. Para los judíos, los samaritanos pues eran impuros, detestables y peligrosos. Samaritano hasta era un insulto. Quienes querían desacreditar a Jesús llegaron a decirle que era un endemoniado y samaritano. El punto 5 es la gran interpelación. En la parábola, cada detalle está cuidadosamente buscado en un mundo cerrado como lo era el judío. La interpelación de Jesús pretende ser escandalosa como lo es también para nosotros. Este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación para que ensanchemos nuestro círculo y demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de saltarse todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Es el número 83 de esta carta encíclica. Jesús quiere pues que aprendamos a ver todos como hermanos, sin importar la raza, lengua o cultura, incluso a los enemigos. Seguramente su interpelación sigue siendo escandalosa en nuestro tiempo. ¿Y tú? ¿Te dejarás interpelar? Bien, pronto ha llegado ya la evaluación. Las preguntas que hay que analizar y meditar son las siguientes. ¿Qué significa hacerme prójimo sin fronteras? De los personajes de la parábola, ¿cuál de ellos soy actualmente? ¿Y cuál de ellos quiero ser? ¿Cómo debe ser mi actuar? Solo para recordar está el herido, el sacerdote y el levita, y por último, el samaritano. Me siento llamado a vencer la indiferencia ante el dolor de todo ser humano. ¿Qué significa corresponsabilidad? Y volvemos al comienzo donde se explica el principio de subsidiariedad. Ahora nos ponen a trabajar, enumerar 5 actitudes o comportamientos que estés dispuesto a cambiar para ser buen samaritano, compasivo y corresponsable en tu comunidad. ¿De quiénes se te haría difícil hoy ser prójimo? ¿Por qué? ¿Están dispuestos a intentarlo? Enlista 4 actividades que como buen samaritano puedes hacer promoviendo el bien común. Y nos ponen a trabajar en Mateo 5, 43 al 48.
Jesús nos pide que ayudemos al extraño, que amemos al enemigo. ¿Crees que los cristianos de hoy vivimos esta enseñanza? ¿Por qué? Te sientes interpelado. Y luego, pues aquí dejamos un espacio para hacer el compromiso personal de lo que podemos entender y de lo que podemos alcanzar haciendo el bien. Bien, esta era la presentación que teníamos para este día. Y si pues, hay muchas motivaciones para hacer comentarios o bien para plantear preguntas, pues las haremos en este momento. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Quita tú. Espérenme, padre. Ah, no. Tenemos un pequeño feedback aquí. Ah, eso. Ya. Silencialo. Quitarle el micrófono. No me voy a mover, padre, porque Bueno. nos está atropellando la tecnología. Eso, muy bien. No, padre, digamos, la pregunta es, digamos, cuando usted preguntaba si se nos dificulta ser prójimos, ¿verdad? Ajá. En la enseñanza, digamos, en la parábola, ciertamente hay una persona que estaba en problemas, ¿verdad? Y que había que ayudarla. Uh-huh. Pero muchas veces, bueno, no necesariamente tiene que estar una persona así en peligro de muerte después de haber sido asaltada, porque hoy sabemos que incluso hacer eso en la calle es hasta bastante riesgoso, ¿verdad? Ajá. Entonces, uno normalmente tiende a hacerlo con personas que están en ciertos problemas, ¿verdad? En ciertos problemas que pueden ser económicos o pueden ser de salud, pero no, como seres humanos no siempre estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona que está en un problema, principalmente cuando es desconocida. Yo no sé si ese es, digamos, eso es lo que quiere realmente Jesús, o que en nuestra humanidad, digamos, a pesar de nuestros temores, nosotros podemos ayudar a las personas que sabemos que en un momento dado no ponen en riesgo nuestra integridad, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un amigo que él estuvo en la cárcel y él sí se animaba a ir a predicar a la cárcel, pero yo no haría eso, por ejemplo. Y es de que hoy por hoy, digamos, el tema de las cárceles está súper riesgoso. Hoy me estaba contando mi esposa de un incidente que hubo en la cárcel de Quetzaltenango. Y hasta tomaron rehenes y todo. Entonces, hasta digamos que hasta qué punto puede uno actuar como prójimo venciendo sin poner en riesgo, digamos, uno su vida, porque para serle honesto, como ser humano, no siempre actuamos como prójimos. Si yo veo un accidente y puedo bajarme a ayudar, asegurándome de no correr ningún peligro, lo puedo hacer y lo he hecho, ¿verdad? Pero no le puedo decir que al 100% puedo ser ese prójimo de la parábola. Sí. En la actualidad tenemos dificultad por las normas, que si atendemos a un herido en la carretera, pues es riesgoso porque pues, hay leyes muy concretas, las cuales hay que conocer para hacer el bien y no que vaya a resultar la cosa peor. Yo pienso que conociendo el acercamiento, por ejemplo, se ha pedido ahora con la cuestión de la pandemia que vayamos de lejos a ver a los enfermos, porque sería una imprudencia el que nos acerquemos en forma directa
y resultamos contaminados y en lugar de hacer un bien nos hicimos el mal. O cualquier otro tipo de cosa que está normada y que uno pues tiene que ayudar, tal vez no en una forma directa, sino indirecta, a solucionar el problema. Aquí en la capital yo veo que hay diversas formas de colaborar. ¿Quién es el prójimo, verdad? Y el prójimo es el que uno tiene más cerca. Y quizás a veces lo que nos cuesta es trabajar con los que están cerca. Porque estos son los prójimos que están pegados a uno. Y a veces nos es difícil trabajar con los que tenemos tan cerca, en donde tenemos que actuar como samaritanos, levantando la dignidad de los que tenemos cerca. Y aquí tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos de todo tipo de gente, que aún nosotros conociéndola, a veces nos cuesta entender que son nuestros prójimos, a quienes tenemos que, diríamos, promocionarlos, por ejemplo, que aún así nos cuesta. Por eso la pregunta de la parábola va, tú tienes que hacerte prójimo del otro, porque el caso es un caso excepcional, ¿no? Impresionante, pero en la vida ordinaria hay tantos detalles en los que uno puede hacer el bien y que uno se da cuenta que a veces son cosas tan comunes que se le pasan a uno y dicen qué lata, qué lástima, no ayudé ahora que era la oportunidad. Por ahí pueden ir las cosas. Sí, muchas gracias, padre. Bueno. Buenas noches, padre. A ver, ahora cerraron los micrófonos. Buenas noches, padre. Buenas noches. Ahí, mire, para confirmar lo que usted dice, el ser prójimo. Te veo una cara de reflector, creo yo. No es que estoy con el celular. Estoy en dos reuniones. Perdón. Está muy iluminada. Después llegué, se le iluminó. No, para confirmar lo que usted dice, realmente es bien difícil ayudar a las personas que están a la par de uno, porque a veces no quieren la ayuda o nosotros no hemos aprendido a ayudarlos como ellos quieren. Es más fácil a veces ayudar o aceptan más las personas ajenas un consejo que a veces la propia familia. Entonces nos toca a nosotros también el poder fortalecer nuestra fe y el seguir perseverando y luchando y tomando eso como el proyecto o el propósito del reto que nos pide el Señor a ser fieles y al poder cumplir lo que Él quiere realmente. Entonces, sí es un poquito difícil con la familia, pero seguimos en la lucha, Padre. Gracias. Muy bien, eso, está bien, hay que levantarse. Volvamos a empezar, se llama el tema. Está bueno, Mari. Eso. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. A todos. Fíjese, padre, que una de las preguntas dice que qué significa ser un próximo sin fronteras, y lo que yo logro entender de esto es de que debemos de ser incluyentes y no excluir por cuestiones de religión, de etnia, de estrato socioeconómico o situación política, ¿verdad? Eso es lo que yo entendería, que desde el momento en que somos incluyentes, pues dejamos de lado todo y tenemos a un próximo sin fronteras. Eso pensaría yo. En la pregunta número 2, ¿cuál de ellos soy yo actualmente? Esa sí está bien, porque yo creo que es una manera de enfrentarnos a nosotros mismos y desenmascararnos, ¿verdad? Que
esa máscara que siempre mantenemos. Y yo le podría decir de mi persona que sí, yo soy un samaritano, pero a medias. O sea, yo trato en determinado momento porque sí tengo una sensibilidad a ciertas situaciones que se dan en la sociedad. Sí soy muy sensible ante algunas situaciones y trato en determinado momento de ser copartícipe, de tener esa empatía con la gente en el momento en que hay unas situaciones y trato de ser empático con ellos. Pero le digo que a medias porque no dejo de ver mi pedacito, padre, honestamente. Yo no dejo de hasta dónde puedo dar yo, dependiendo de donde ya no entre mi interés, porque si ya se va a ver afectado mi interés o si ya se va a ver afectado, por ejemplo, lo del tiempo que hablábamos en la reunión pasada, que yo pensaba, yo le decía que el Papa decía que dar tiempo, pues es, sí, yo le voy a dar tiempo, pero hasta donde yo no salga perjudicado. Entonces ya en ese momento no soy incondicional, ¿va usted? Ya en ese momento, o si ya va a afectar mis intereses, en el momento donde yo voy a entrar, ahí paro, ¿va? Entonces, sí, pero no. Entonces soy un samaritano a medias, no soy totalmente despegado, ¿va? Porque no lo soy. Le estoy hablando por mí. Y tal vez entonces yo le diría que quizás en el momento en que somos conscientes de qué es lo que somos, cuando le digo de quitarnos las máscaras es de que no es lo mismo qué es lo que quiero que la gente piense de mí que lo que realmente soy. Es quitarme una máscara porque vivimos en esa apariencia de que la gente nos vea como nosotros queremos que nos vean, pero no como somos. Entonces en esa misma lucha es que estoy yo, ¿va? Porque el morir a sí mismo no es fácil. Morir a sí mismo no es fácil y yo creo que es ahí donde está nuestra formación, porque en el momento en que nos damos cuenta y nos aceptamos a sí mismos y entendemos cuál es nuestra situación ante las cosas que suceden, es ahí donde empieza el cambio. Pero si seguimos viviendo en esa apariencia y no tratamos de que haya un cambio, la metanoia, el cambio de mentalidad ante estas situaciones, yo creo que ahí ya perdimos la dirección de nuestra formación, porque es esa la finalidad de nuestra formación, el cambio. Y volver a empezar es hoy, aquí, ahora. Sí. Solamente para... Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Revisando a Mateo 5, toda la enseñanza lo cuestiona a uno al respecto de lo que tiene que hacer como prójimo y obviamente todos nos vemos, como decía Romeo, interpelados porque muchas veces no hacemos lo que queremos o no lo hacemos por completo, ¿no? Y es difícil. Yo veo aquí que en Mateo 5, en el 46 específicamente dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Para mí la interpelación es esa, es muy difícil, hay tanta gente con mucha necesidad, pero probablemente no todo tiene que ser físico, no todo tiene que ser extender la mano con un pan, sino hay personas que necesitan que alguien los escuche, una palabra, alguien que se acerque a ellos. Yo tengo una prima que me decía el Día de la Madre, ella no vive aquí, y me decía, yo como quisiera estar en Guatemala, me dice, salir a la calle y comprar un ramo de flores, me dice, y buscar a una viejita que esté caminando, trabajando cuando no debiera, y entregarle esas flores, me dice, y darle su billete para que vaya a un almuerzo, me dice, porque para esa persona eso es más valioso que todo lo que yo le pueda dar a mi gente aquí. ¿Y qué razón tiene? Uno tiene a veces a mano a sus propios familiares
que por vergüenza o porque no quieren estarse confesando con todo el mundo, no tienen casi nada para comer. Yo creo que ahí debería de comenzar, ¿no? Empezar a vernos hacia adentro, dónde puede uno ayudar y no solamente el pan físico. No en todos los semáforos. A mí me sigue costando esa parte y ya lo habíamos conversado con usted. ¿Hasta dónde dar uno? Porque si usted le da monedas a los niños, los siguen explotando. Pues yo ando con una bolsita de pan y pues les doy porque el pan no se lo van a quitar, pero siempre las necesidades siguen habiendo y eso creo yo que la pregunta que usted decía, ¿qué cambiaría yo? Es eso, yo no debería estar preguntando para qué lo quieren, no me debería interesar, ¿verdad? Pero mucho que aprender, mucho camino que seguir. Por eso, haciendo camino, retomando el camino. Muy bien, gracias, Rosmunda. Yo creo que una parte de la enseñanza decía, Padre, que donde se nos sea posible podamos ayudar. Sí. ¿Verdad? Yo creo que todos los días el Señor nos está invitando, como esta enseñanza, nos está invitando y nos está recordando cuál es uno de los mandamientos más importantes, ¿verdad? Y yo creo que todos los días tenemos oportunidades para poder ser ese prójimo. Así es. No de desaprovecharlo, ¿verdad? La posibilidad, como decía el texto, que podamos ayudar, pues hagámoslo, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Pienso yo, Padre. Sí, así es como está el texto. Y es lo que nos pasa todos los días. O sea, que cuando menos lo esperamos, alguien aparece. Así y es. échale una mano, ¿no? Así es, y la verdad que es más, yo creo que estamos más necesitados nosotros de poder dar. Es para nosotros realmente poder dar un poquito de lo que Jesús tanto nos da a nosotros todos los días, pienso yo, y es algo para nosotros, pues, o sea, para poder ser un poquito de ese fruto que el Señor nos está pidiendo que seamos, Padre. ¿Verdad? Sí. Yo sembré un limoncito y no me da, yo lo riego, le pongo fertilizantes y ahí estoy cuidándolo y no me sale el limoncito, y entonces me pongo a pensar yo, ay no, digo yo, Señor, ¿cuánto estarás esperando que así como yo ese limoncito también pueda dar yo fruto? Digo yo, ¿cuánta paciencia, Señor, has de tener conmigo? Muy bien, mandarinal, dice. Pero gracias, así, Padre, ese es mi compartimiento. Muy bien, gracias, Ermita. Gracias. Bien, ya no apareció nada más. Vamos a cerrar, pues, y esperamos a que encontrarnos el sábado, ¿verdad? Para la vigilia. Vamos a rezar una Ave María pidiendo a Dios para el cese de la pandemia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches. Padre, ¿a qué hora va a ser la misa? Perdón. A las 7 había dicho, ¿verdad? 7, sí, a las 7. Lo confirmando. Está bien, Padre. Vaya, pues. Gracias, Padre. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Descanse, Padre. Muchas gracias por la enseñanza.